Continuamos en Tiempo de Leer y ahora es espacio para que nuestros invitados, los estudiantes de las universidades, le formulen sus preguntas al escritor Mario Vargas Llosa. ¿Cree usted que la literatura sea todavía una alternativa a los discursos hegemónicos? Y si fuera así, ¿puede competir la literatura contra los medios de prensa en el Perú? En otras palabras, ¿la literatura nos llevará a la democracia? Yo creo que la literatura necesita de la democracia para poder transformarse, cambiar, crecer y ejercer una influencia positiva sobre una sociedad. Apenas en una sociedad la libertad desaparece o se ve coactada, la literatura inmediatamente empieza a funcionar de una manera muy crítica. El aspecto crítico de la literatura salta a la luz. De pronto la literatura se convierte inmediatamente en una forma de resistencia, porque la literatura expresa justamente la diversidad humana, expresa la insatisfacción humana. La literatura expresa aquello que no tenemos, que quisiéramos tener y que por eso lo inventamos y lo leemos, que es una manera de vivirlo. Un gusto, señor Mario. Mariciela Aguinaga, de la Universidad de San Marcos. Quisiera preguntarle, ¿no? Sí, Mi con alma gusto. mater, San Marcos, ¿eh? Por supuesto. Y quisiera preguntarle, ¿no? En contraposición con la primera pregunta, que empieza con su primera novela, acerca de su último libro, ¿no? El héroe discreto, para ver si usted tenía la intención de quizá tener un acercamiento más especial con aquellos lectores cómplices, esos lectores que venimos siguiendo su obra, ¿no? Al incorporar personajes de su tradición pasada, ¿no? Y por qué de repente podría venir ese inconformismo con aquellos personajes que siempre vuelven y vuelven, como Rigoberto y Lucrecia. Mire, tal vez algunos escritores tienen en mente un tipo de lector al que quisieran llegar con sus historias. Yo no creo pensar en el lector, ¿ah? Estoy tan concentrado en lo que estoy haciendo, estoy tan preocupado por encontrar una manera de contar la historia que quiero contar, que sea persuasiva, que realmente dé la ilusión de vida, que no pienso en lo que pueda pasar luego con la novela. Creo que nunca en todas las obras de ficción que llevo escritas, me he preocupado por lo que puede ocurrir después cuando el libro está publicado, o tratar de escribir de una manera de llegar mejor a los lectores. No, creo que esa preocupación no la he tenido nunca escribiendo, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Diana Hidalgo, soy de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este año, el 2014, es un año donde se celebran el centenario de algunos escritores importantes, como es el caso del escritor Julio Cortázar, que sé que usted tuvo cierta amistad con él, sí. Y yo quería preguntarle en ese contexto, ¿qué cree usted que hace que un escritor y su obra tenga tanta vigencia varios años después de su muerte? Pues mire, cuando una obra es importante, cuando conquista a los lectores, es porque esa obra viene a satisfacer una necesidad, ¿ah? Una necesidad que estaba allí formulada, que nadie divisaba con claridad, pero esa obra justamente permite que descubramos esa necesidad y de alguna manera sintamos que esa obra la llena, la resuelve. Creo que eso es lo que pasó con Julio Cortázar. Julio Cortázar era un gran escritor, sin ninguna duda, y yo recuerdo sobre todo lo que fue la aparición de Rayuela, cuando sale Rayuela en los años 60, es una verdadera revolución en el mundo de lengua española, sobre todo para lectores jóvenes, les descubre un mundo, incorpora a la literatura algo que no era frecuente para nada en nuestra literatura, en América Latina, el juego, por ejemplo. Creo que Cortázar tenía, por otra parte, una prosa tan clara, tan límpida, que parecía una respiración natural, ¿no? del narrador, que era capaz de contar cosas muy complejas, extremadamente, digamos, difusas a veces, y al mismo tiempo le daba al lector la sensación de entenderlo todo por la limpieza, la pulcritud de esa prosa, ¿no? Entonces, no me extraña, me alegra mucho, creo que es uno de esos casos de un escritor que ha ido creciendo y ha ido creciendo luego de su muerte, y llega hoy día a un público que probablemente no llegó cuando empezaron a aparecer sus cuentos y sus novelas, ¿no? Yo nunca he visto un cambio de personalidad tan extraordinaria como el de Cortázar. Cuando yo lo conocí era muy flaquito,
Yo creía que era de mi edad, la primera vez que lo vi, y era 22 años mayor que yo. Era un caso de Dorian Gray, verdaderamente, ¿no? Sí, lo conocí en París en diciembre del año 1958, una comida en la casa de un peruano que trabajaba en la UNESCO, y me sentaron frente a un muchacho muy flaquito, que yo tenía la impresión que era mi contemporáneo, había publicado un solo libro ya de cuentos, me dijo que muy pronto saldría otro libro de cuentos, yo le conté que iba a salir un libro de cuentos mío, y parecíamos dos aprendices, ¿ah?, que empezaban su vida literaria, y al terminar descubrí que era Cortázar. Yo había leído, por ejemplo, sus traducciones de Edgar Allan Poe, maravillosas traducciones, había leído Bestiario, ¿ah?, su primer libro de cuentos, y me quedé maravillado de descubrir que Cortázar era ese señor que estaba ahí, y que yo creí que era de mi edad, y tenía 22 años más que yo, ¿no? Vivía muy aislado, no le gustaba hacer vida literaria, vivía con una mujer maravillosamente inteligente que daba la impresión de saber tanta literatura como él. Las conversaciones entre él y Aurora, su primera esposa, eran tan brillantes que uno tenía la impresión que las habían ensayado antes, porque se pasaban la voz unos a otros, decían siempre cosas inteligentes, habían leído todo, tenían unos gustos tan originales, tan marginales. Era una persona muy interesante, con un desprecio a la política total. Yo me acuerdo que quise presentarle a Juan Goytisolo y me dijo, mira, no es demasiado político para mí, no quiero conocerlo. Y de pronto, un buen día, ese personaje cambió de una manera absolutamente radical, empezó a vivir como en la calle, se interesó enormemente por la política, se dedicó a ser un militante y a vivir, digamos, prácticamente en público, a alguien que era tan celoso de su privacidad, un caso realmente muy interesante. Era una persona realmente que resultaba un privilegio conocerlo, ¿no? Hola, soy Ángela Arce de la Universidad de Lima y mi pregunta es un poco más light. Siempre se le ha vinculado con personajes como el poeta o como Zabalita, como si fueran sus alter ego. ¿Cuál de los personajes reúne más rasgos propios? Y también quería saber con cuál de todos sus personajes se siente más cercano y comprometido. Bueno, yo utilizo, y creo que lo hacen todos los escritores, algunos conscientemente y otros sin tener una clara conciencia, pero utilizo mucho mis propias experiencias a la hora de escribir, desde luego, y entonces algunos de los personajes pues he volcado a más experiencias mías que en otros, sin ninguna duda. Esos que tú has citado, el poeta, por ejemplo, sí, sin ninguna duda, es un personaje que tiene mucho de mi vida. Creo que el personaje literario es siempre un híbrido, algo que resulta de combinaciones, de mezclas, en las que la invención, la fantasía seguramente juega el papel primordial, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, no soy yo totalmente consciente de esos préstamos que hago de mi propia vida, ¿no? Muchas veces un lector, un crítico puede ver eso con más claridad que el propio autor, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Helen Garnica y soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi pregunta giraba en torno a su poética. Durante el Encuentro Internacional de Narradores de América de 1997, usted equiparó la labor escritural con el catoblepas de La Tentación de San Antonio. Esta criatura fantástica, y he allí mi pregunta, no solo tenía la capacidad de devorar sus patas, sino que también tenía un enorme cráneo pesado y una mirada que indefectiblemente conducía hacia la muerte. Quizá, pues, la labor del escritor no solamente demande la totalidad de pensamientos y ese continuo acercarse y distanciarse de la vida misma, sino también que absorbe casi todo el tiempo y a su vez, es una actividad que siempre genera vida, pero a través de lindar con la muerte. Gracias. Va a ser una teórica de la literatura esta. Me ha dejado un poco abrumado. Quisiera responder a su altura, pero no sé cómo. Mira, yo usé la metáfora del catoblepas, que es un animal fantástico, ¿no?, que aparece en La Tentación de San Antonio de Flaubert y en los bestiarios fantásticos, porque es un animal que se come a sí mismo, se alimenta de sí mismo, comienza comiendo sus propios pies. Y yo decía que eso es lo que hace el escritor cuando escribe, que el escritor cuando escribe de alguna manera saca a luz una intimidad, escarba
y muchas veces saca cosas que no se atrevería jamás a sacar en una conversación, a exponer a la luz pública, porque muchas veces son cosas que o lo avergüenzan o lo marginan, pero creo que esa es una materia absolutamente privilegiada para la creación literaria, ¿no? Pues yo creo que los escritores se alimentan de sí mismos, desde luego utilizando también la imaginación, pero que muchas veces esos fondos oscuros de la personalidad son la materia privilegiada para la creación literaria. Bueno, pero espero que no se coman los pies. No se comen, se los comen simbólicamente, ¿no? Se comen simbólicamente lo que son, se exponen. Hombre, algunos escritores más que otros. Los escritores que llamamos malditos, por ejemplo, ¿por qué los llamamos malditos? Porque sacan a la luz algo que existe pero que está escondido. Por ejemplo, el Marqués de Sade. El Marqués de Sade es un escritor maldito, da una descripción de lo humano que es aterradora, ¿no es cierto?, porque está hecha de crueldad, está hecha de unos excesos atroces. Bueno, también somos eso nosotros cuando soñamos, cuando deseamos, no necesariamente cuando actuamos, salvo casos muy especiales, pero Sade presenta una imagen de lo humano que es terrible y sin embargo no es totalmente falaz. No somos solo eso, pero también somos eso, ¿no? Y entonces creo que en su caso la teoría de Bataille funciona. Él expresó a través de novelas, a través de ensayos, algo que hasta él nadie se había atrevido a sacar a la luz, ¿no? Muy bien, podríamos quedarnos un montón de tiempo hablando con usted, pero no lo podemos agobiar. Se nos pasó muy rápido. Le agradezco inmensamente por haber aceptado esta invitación de Tiempo de Leer y de Canal N. Mil gracias, muchas gracias. Y recuerde que no lo encuentre en diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.